En el ducado de Lara, Beatriz Vargas no esperaba que un simple descuido la colocara frente a frente con su destino. Llevaba apenas 3 días trabajando allí, puliendo candelabros de plata en silencio, tendiendo sábanas de lino fino que olían a lavanda, sirviendo en cocinas donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de la chimenea. Tiempo suficiente para aprender las reglas no escritas de aquel lugar, mantener la cabeza baja, no hablar a menos que le dirigieran la palabra, y sobre todo, jamás cruzarse en el camino del duque. No es que Beatriz lo hubiera visto alguna vez. El duque Adriano de Lara era una figura casi fantasmal en su propio palacio. Según las otras criadas, viajaba constantemente supervisando sus tierras, reuniéndose con nobles de la región, atendiendo asuntos del ducado. Era un hombre serio, reservado, que inspiraba respeto pero también cierta distancia. Todos lo admiraban, pero nadie se atrevía a acercarse más de lo necesario. Beatriz no tenía intención de conocerlo. Solo necesitaba mantener ese empleo, ganar lo suficiente para criar a Juanito y pasar desapercibida en la inmensidad de aquel palacio donde una criada más era apenas un rostro sin nombre entre tantos otros. Aquella mañana del tercer día comenzó como las anteriores. Beatriz despertó en el pequeño cuarto que compartía con otras criadas. Se vistió con su uniforme gris, ató su cabello oscuro en un recogido sencillo y descendió por las escaleras de servicio hacia las cocinas. Juanito se había quedado con Marta, una mujer mayor del pueblo que cuidaba niños por unas monedas. Era un arreglo precario pero funcional, hasta que a media mañana una de las muchachas del pueblo llegó corriendo a la cocina con un mensaje urgente. ¿Beatriz Vargas?, preguntó sin aliento. El corazón de Beatriz se contrajo de inmediato. Sí, soy yo. ¿Qué sucede? Es Marta, la que cuida a su niño. Se cayó esta mañana, se torció el tobillo, no puede moverse de la cama. Su hijo está bien, pero ella dice que vaya a buscarlo de inmediato. El pánico inundó a Beatriz como agua helada. No tenía con quién dejar a Juanito, no conocía a nadie más en el pueblo. Y no podía faltar al trabajo, no en su tercer día, no cuando apenas comenzaba a establecerse. La gobernanta, aquella mujer severa de rostro afilado, la observaba con evidente desaprobación. ¿Qué piensa hacer?, preguntó con voz cortante. Beatriz juntó las manos, suplicante. Por favor, señora, es solo por hoy. Iré a buscar al niño y lo traeré conmigo. Le prometo que no causará molestias. Lo dejaré en la cocina. Le pediré a las cocineras que lo vigilen mientras trabajo. No volverá a suceder, se lo juro. La gobernanta suspiró con fastidio, pero asintió. Solo por hoy, pero si ese niño sale de la cocina, si causa cualquier problema, será despedida inmediatamente. ¿Entendido? Sí, señora. Gracias, señora. Beatriz corrió al pueblo, recogió a Juanito de la casa de Marta, quien se disculpaba entre quejidos de dolor, y regresó al palacio con el niño de la mano. Juanito miraba todo con ojos enormes, maravillado por los jardines perfectos, las fuentes de piedra labrada, los muros antiguos cubiertos de enredaderas. «Mamá, es como un castillo», murmuró con asombro. «Sí, mi amor, pero debes portarte muy bien. ¿Sí? Vas a quedarte en la cocina con las señoras. No puedes salir de ahí. Es muy importante. ¿Me lo prometes?». Juanito asintió con seriedad. «Lo prometo, mamá». En la cocina, las cocineras más ancianas recibieron a Juanito con cierta ternura. Le dieron pan con miel, lo sentaron en un rincón cerca de la chimenea con algunos trapos viejos para que jugara. Beatriz agradeció 1000 veces, dejó al niño allí con el corazón encogido y volvió a sus tareas. Tenía que limpiar los candelabros del salón principal, pulirlos hasta que brillaran como espejos. Era un trabajo que requería concentración, cuidado. Beatriz se perdió en la tarea, frotando la plata con movimientos circulares, verificando cada detalle. No supo cuánto tiempo pasó.
Tal vez media hora, tal vez menos. Cuando regresó a la cocina para verificar que Juanito estuviera bien, su corazón se detuvo. El rincón estaba vacío. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó con voz estrangulada de pánico. Una de las cocineras levantó la vista, sobresaltada. Estaba aquí hace un momento, jugando. Yo solo me di vuelta para revolver la sopa, y cuando miré otra vez, Beatriz no esperó a que terminara. Salió corriendo de la cocina, el pánico nublando su razón. ¿Dónde podría haber ido un niño de 3 años? Hacia los jardines, las escaleras. Dios santo, ¿y si se había perdido en aquel palacio inmenso? «Juanito», llamó en voz baja, tratando de no causar escándalo pero desesperada. «Juanito». Corrió por el corredor de servicio. Nada. Verificó la despensa, vacía. El pánico crecía como ola gigante amenazando con ahogarla. Entonces escuchó la risa de su hijo. Esa risa cristalina, inconfundible, venía del salón contiguo a la cocina. El salón de recepción privado del duque. El aire abandonó los pulmones de Beatriz. «No, por favor, no». Corrió hacia allá, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que explotaría. Cuando llegó a la puerta entreabierta, lo que vio la dejó completamente paralizada. En el centro del elegante salón, de rodillas sobre el suelo de mármol pulido, estaba el duque Adriano de Lara. Vestía ropas de viaje ligeramente arrugadas, botas aún con polvo del camino, como si acabara de llegar. Su rostro mostraba cansancio, pero en sus ojos había algo inesperado, ternura genuina. Y frente a él, Juanito jugaba con la corbata de seda del duque, tirando de ella suavemente, riendo cada vez que el lazo se deshacía un poco más. El duque no lo detenía. Al contrario, sonreía con una calidez que contrastaba completamente con la imagen severa que las criadas describían. «Eres muy fuerte para ser tan pequeño», decía Adriano con voz suave. «¿Cuántos años tienes?» Juanito levantó 3 deditos. «¿3?», respondió con orgullo. «3 años», repitió el duque. «Una edad perfecta para las aventuras». Beatriz sintió que el mundo se inclinaba. Sus piernas temblaban. Las palabras de la gobernanta resonaban en su mente como sentencia. Si ese niño causa cualquier problema, será despedida inmediatamente. Y ahora allí estaba, no solo causando problemas, sino molestando al mismísimo duque, arruinando su corbata, interrumpiendo su descanso después de un viaje. Reunió todo su valor y entró al salón, la voz saliendo apenas como un hilo de voz estrangulado. «Excelencia, por favor, perdóneme». Adriano levantó la vista, sorprendido por la interrupción. Sus ojos se encontraron con los de Beatriz, y algo cambió en su expresión. Una chispa de curiosidad, como si algo en ella le resultara vagamente familiar. Beatriz se arrodilló en el suelo, tomando a Juanito en brazos, aunque el niño protestara queriendo quedarse con «el señor amable». «Perdóneme, excelencia». Las palabras salían atropelladas, desesperadas. «El niño no debía estar aquí. Yo no acostumbro traerlo al trabajo. Esto fue un imprevisto. La mujer que lo cuida se lastimó esta mañana. Yo no tenía con quién dejarlo. Le prometí a la gobernanta que se quedaría en la cocina, que no causaría molestias. Yo solo me descuidé un momento, un solo momento, y él... Lo siento muchísimo, excelencia. No volverá a suceder, se lo juro. Por favor, no me despida. Por favor». Las lágrimas amenazaban con desbordarse. Beatriz mantenía la cabeza baja, abrazando a Juanito contra su pecho, esperando la sentencia inevitable. Pero Adriano no dijo nada. Se puso de pie lentamente, sacudiendo el polvo de sus pantalones. Beatriz podía sentir su mirada sobre ella, intensa, como si intentara resolver un enigma. «Levante la vista», ordenó con voz suave pero firme. Beatriz obedeció temblando. Sus ojos encontraron los del duque, y por primera vez lo vio realmente. Era un hombre apuesto, de unos 28 años,
con rasgos aristocráticos, pero una mirada que en ese momento parecía más pensativa que severa. Adriano la observó en silencio por un momento que pareció eterno. Entonces entrecerró ligeramente los ojos, como si algo le resultara conocido, pero no lograra ubicar exactamente qué. «¿Cómo se llama usted?», preguntó. «Beatriz, Excelencia». «Beatriz Vargas», respondió ella con voz temblorosa. «Vargas», repitió Adriano lentamente, como si el nombre despertara algún eco lejano en su memoria. «Me parece que la conozco de algún lugar. Su rostro me resulta familiar». Beatriz negó con la cabeza, confundida. «No, Excelencia. Llevo apenas 3 días trabajando aquí. Esta es la primera vez que lo veo». Adriano permaneció en silencio, claramente pensativo. Luego miró a Juanito, que observaba todo con curiosidad infantil. «¿Este es su hijo?» «Sí, Excelencia. Se llama Juanito. Tiene 3 años». Adriano asintió, pero no añadió comentario alguno sobre el niño. Su expresión se mantuvo neutral, profesional, aunque algo en sus ojos sugería que la presencia del pequeño no le había resultado del todo molesta. Se dirigió hacia la puerta sin más explicaciones. Beatriz esperó, conteniendo el aliento, sin saber si había sido despedida o perdonada. Antes de salir completamente del salón, Adriano se detuvo sin volverse. «Si vuelve a necesitar traer a su hijo por alguna circunstancia imprevista», dijo con voz medida, «puede dejarlo en el jardín bajo el ciruelo. Hay sombra allí». Y sin más, desapareció por el corredor, dejando a Beatriz completamente desconcertada. Había sido una reprimenda discreta, una concesión inesperada. No podía descifrar el tono de aquellas palabras, pero había algo en ellas que no sonaba a castigo. Esa noche, mientras acostaba a Juanito en el pequeño catre improvisado, el niño le preguntó: «Mamá, ¿el señor de la corbata bonita es bueno?». Beatriz acarició el cabello oscuro de su hijo, recordando los ojos del duque, aquella mirada que parecía buscar algo en su rostro. «No lo sé, mi amor», respondió con honestidad, «pero no nos hizo daño». Lo que Beatriz no sabía era que, en ese mismo momento, Adriano permanecía de pie junto a la ventana de su habitación, mirando hacia el jardín donde el viejo ciruelo extendía sus ramas bajo la luz de la luna. Había algo en aquella criada, algo que despertaba memorias borrosas de su infancia, pero no conseguía precisar exactamente qué. Y por primera vez en mucho tiempo se sorprendió pensando en algo que no fueran los deberes del ducado. Los días siguientes transcurrieron con una extraña tensión no dicha. Beatriz mantenía su rutina habitual, pero ahora con una conciencia aguda de cada movimiento, cada sonido que pudiera indicar la presencia del duque en las cercanías. Cuando debía llevar a Juanito al palacio porque Marta no podía cuidarlo, lo hacía con extremo cuidado, siempre llevándolo directamente al jardín, como el duque había indicado, pero manteniéndose ella misma lo más alejada posible. Adriano, por su parte, encontraba excusas para pasar cerca de las ventanas que daban al jardín. No se acercaba, no interrumpía, solo observaba de lejos. Veía al niño jugar bajo el ciruelo, veía a la madre trabajar con una dedicación silenciosa que le llamaba la atención. Había algo en la forma en que ella se movía, en la manera en que inclinaba la cabeza cuando estaba concentrada, que continuaba despertando aquella sensación de familiaridad que no lograba explicar. Pasaron 3 semanas así, encuentros a distancia, miradas esquivas, una cortesía forzada cuando sus caminos se cruzaban inevitablemente en los pasillos. Hasta la noche del banquete. El ducado preparó un banquete para celebrar la cosecha abundante. Los salones brillaban con la luz de cientos de velas en candelabros de plata. Los invitados vestían sus mejores galas, las damas con vestidos de seda bordados en oro, los caballeros con chaquetas de terciopelo y botas de cuero pulido. Las conversaciones fluían entre copas de vino fino y platos de porcelana que contenían manjares exquisitos. Beatriz había intentado intercambiar turnos con otra criada,
Pero la gobernanta fue inflexible. Todas eran necesarias para atender a los nobles invitados. Cuando entró al salón con la jarra de vino, rezó para que el duque no reparara en ella entre tantas criadas. Pero sus ojos la encontraron inmediatamente, y por un momento que se alargó más de lo prudente, se sostuvieron las miradas. Entonces, Adriano cometió el error que la sociedad no perdonaría. «Disculpe, señorita». Su voz cortó el murmullo de conversaciones como una espada atravesando seda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los nobles intercambiaron miradas de perplejidad y desdén. Las cucharas de plata quedaron suspendidas en el aire, las copas a medio camino entre la mesa y los labios. Un duque dirigiéndose públicamente a una criada. Entre ellos, la condesa Elvira de Sandoval alzó una ceja con curiosidad maliciosa, sus labios pintados de carmín, curvándose en una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos como el hielo. «Me preguntaba si podría traer más vino de la bodega Sur», continuó Adriano, manteniendo un tono formal, pero que a todos les pareció demasiado cordial para dirigirse a una sirvienta. «El que tiene las etiquetas doradas». Beatriz palideció hasta que sus mejillas parecieron de mármol. Con voz apenas audible, un hilo de voz que apenas podía llamarse respuesta, murmuró: «Sí, Excelencia», enseguida, y se retiró precipitadamente, las mejillas ardiendo de humillación, consciente de todas las miradas que la siguieron hasta la puerta. Adriano permaneció inmóvil, consciente de la tormenta que acababa de desatar. Las conversaciones se reanudaron gradualmente, pero cargadas de un nuevo tema. ¿Por qué el duque había prestado tanta atención a una simple criada? Cuando Adriano la encontró más tarde en los pasillos de piedra del ala de servicio, lejos de miradas indiscretas y oídos curiosos, Beatriz se pegó contra la pared como si quisiera desaparecer en ella. «Perdóneme, Excelencia», dijo antes de que él pudiera hablar. «No sé qué hice mal en el salón, pero...» «Nada», la interrumpió Adriano. «Usted no hizo nada mal». Hizo una pausa, luchando con palabras que no sabía cómo formar. «Perdóneme a mí. No debí dirigirle la palabra públicamente de esa manera, solo que, cuando la vi allí, no pude evitar pensar que realmente la conozco de algún lugar. Y quise...» Se detuvo, consciente de lo inadecuado de la situación. «Quise saber si usted también sentía esa familiaridad». Beatriz mantuvo la cabeza baja, el corazón disparado como caballo desbocado. «Excelencia, esto no es apropiado. Yo soy apenas una criada, una mujer sin importancia». «Tal vez», murmuró Adriano, «pero no consigo quitarme la sensación de que nos conocimos en otro tiempo, en otro lugar», y con eso se alejó por el corredor, dejándola temblando contra la pared de piedra fría. Los días que siguieron al banquete fueron de incomodidad mutua. Beatriz evitaba cualquier lugar donde pudiera encontrarse con el duque, y cuando era inevitable, mantenía los ojos fijos en el suelo y respondía apenas con monosílabos. Adriano, sin embargo, no podía dejar de pensar en aquella conversación en el corredor. La sensación de conocerla se había intensificado, como si una puerta entreabierta en su memoria amenazara con abrirse completamente. Fue durante una tarde lluviosa, mientras revisaba algunos documentos antiguos de las propiedades familiares, que encontró lo que buscaba sin saber que lo buscaba. Un registro de empleados de la antigua casa de campo con una lista de nombres y familias que habían trabajado para su familia durante su infancia. Vargas, Manuel, cuidador de jardines. Esposa, Elena, fallecida. Hija, Beatriz, 8 años. La memoria se desató como una cascada. La niña de trenzas oscuras que lo seguía por los campos de ciruelos. La que le enseñaba los nombres de los pájaros y conocía cada sendero secreto. La que se reía sin reservas y trepaba árboles con la agilidad de un gato montés. Beatriz, su compañera de juegos de la infancia,
perdida cuando su familia tuvo que trasladarse a la residencia principal del ducado y los empleados de la casa de campo fueron redistribuidos. Ahora entendía por qué no había podido olvidar su rostro, porque algo en ella despertaba memorias de un tiempo más simple, más feliz. Pero también entendía con una claridad dolorosa la distancia imposible que ahora los separaba. Armado con el conocimiento de quién era ella realmente, Adriano comenzó a buscar oportunidades para hablar con Beatriz, no de forma directa, no de manera que pudiera comprometerla, sino con la discreción que la situación requería. La encontró en el salón de retratos, limpiando marcos dorados con concentración meticulosa. ¿Recuerda usted los ciruelos de la casa de campo?, preguntó desde el umbral, sin acercarse. Beatriz se sobresaltó, casi dejando caer el trapo que sostenía. «Excelencia, yo...» Solía haber una niña que conocía el nombre de cada árbol, cada flor silvestre. Continuó Adriano con voz suave. «Una niña que me enseñó a silbar como los mirlos». Beatriz se volvió lentamente, con un rubor de incomodidad que la hacía parecer aún más frágil. «Eso fue hace mucho tiempo, Excelencia, cuando ambos éramos diferentes». ¿Diferentes? Adriano dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver cómo ella retrocedía. Tal vez en posición, sí, pero usted sigue siendo la misma persona. Puedo verlo en sus ojos. No, dijo ella con firmeza que no esperaba de sí misma. No soy la misma. La vida me cambió, me marcó. Ahora soy solo una criada con un pasado deshonrado y un hijo sin padre. Esa niña que usted recuerda ya no existe. Para mí sí existe, murmuró Adriano. Cuando la miro, la veo. Beatriz negó con la cabeza, las lágrimas finalmente desbordándose. Recordar los sueños inocentes de su infancia y verlos deshechos por la crudeza de la vida era una herida que todavía sangraba en silencio. Por favor, Excelencia, lo que fuimos de niños no puede cambiar lo que somos ahora. Con su permiso, dijo en una leve reverencia, y de inmediato salió casi corriendo, dejando a Adriano con la certeza dolorosa de que ella tenía razón, y la determinación igualmente dolorosa de que eso no le importaba. A pesar de sus propias advertencias, Beatriz encontró cada vez más difícil mantener las barreras que había erigido. Cuando el duque le hablaba de memorias compartidas, cuando la miraba con aquellos ojos que la recordaban como era antes de que el mundo la juzgara, algo dentro de ella se derretía peligrosamente. Los encuentros se volvieron más frecuentes, aunque siempre breves, siempre cuidadosos. Una conversación mientras ella tendía ropa en el jardín y él pasaba, casualmente, por allí. Unas palabras intercambiadas cuando se cruzaban en un corredor vacío. Nada impropio, nada que pudiera ser malinterpretado por observadores externos, pero cargado de una intimidad que ambos reconocían y ambos temían. Adriano le hablaba de la soledad de su posición, de cómo a veces añoraba la simplicidad de aquellos días de infancia en la casa de campo. Beatriz, gradualmente, comenzó a compartir pequeños fragmentos de su propia historia, la muerte de su padre, los años difíciles que siguieron, su llegada al ducado buscando solo estabilidad para su hijo. Nunca mencionaba al padre de Juanito, y Adriano nunca preguntaba. Ese dolor era demasiado privado, demasiado real para ser compartido en aquellos encuentros furtivos que ya parecían robados al destino. «A veces siento que estoy viviendo la vida de otro», confesó Adriano una tarde, mientras Juanito jugaba cerca del ciruelo y ellos conversaban a una distancia prudente. Como si el verdadero yo hubiera quedado atrás en aquellos campos, persiguiendo mariposas, inventando aventuras. «Los niños tienen la libertad de soñar», respondió Beatriz con tristeza. «Los adultos solo tenemos la responsabilidad de sobrevivir». «¿Y si no tiene que ser así?», preguntó él, su voz cargada de algo que ella no se atrevía a reconocer. «¿Y si pudiéramos recuperar algo de esa libertad?». Beatriz lo miró entonces, y en sus ojos él vio miedo. No miedo de él,
sino miedo de los sentimientos que comenzaban a crecer entre ellos, peligrosos como fuego en un bosque seco. «No diga esas cosas, por favor, Excelencia», le pidió con voz quebrada, como quien intenta apagar una llama antes de que incendie todo a su alrededor. Pero ya era demasiado tarde. Los imposibles ya habían echado raíces en ambos corazones. Mientras el entendimiento crecía entre Adriano y Beatriz, otros ojos observaban con intenciones calculadas. La condesa Elvira de Sandoval, viuda de 32 años cuyo esposo había fallecido dejándole un título pero escasa fortuna, había notado el interés inusual que el duque mostraba por aquella criada insignificante. Elvira había cultivado durante meses la intención de convertirse en duquesa. No por amor, ese sentimiento nunca había ocupado espacio significativo en su corazón ambicioso, sino por el estatus, la influencia y el poder que el título le otorgaría. Cuando percibió la forma en que el duque miraba a aquella mujer inferior, algo en su orgullo aristocrático se inflamó como pólvora tocada por chispa. ¿Perder ante una criada sin nombre ni fortuna? La idea era intolerable. Inició entonces un cerco discreto pero implacable. Apariciones estratégicas en los momentos precisos, gestos calculados de intimidad que parecían casuales pero estaban cuidadosamente planeados, conversaciones que insinuaban una proximidad que no existía. La sociedad comenzó a murmurar que el casamiento entre el duque y la condesa era inevitable. Y fue precisamente esa presión, esa sensación de que el tiempo se agotaba, lo que llevó a Adriano a tomar la decisión que cambiaría todo. Una noche de verano, donde el aire olía a jazmines y promesas, pidió a Beatriz que se encontraran en el jardín después de que todos durmieran. Ella sabía que no debía ir, que cada paso hacia aquel encuentro era un paso hacia el abismo, pero su corazón ya no obedecía a la razón. Cuando llegó, él la esperaba bajo el arco de rosas, su silueta recortada contra el cielo nocturno estrellado. «No debería haber venido», dijo ella, pero no se marchó. «Y yo no debería haberla citado», respondió él. «Pero ya no puedo fingir que lo que siento por usted es solo nostalgia por la infancia». Se miraron en la penumbra perfumada del jardín. Dos personas al borde de un precipicio que ambos veían claramente, pero ninguno conseguía evitar. «Excelencia», murmuró ella, la voz temblorosa, como si esa palabra se hubiera convertido en un suspiro más que en un título. Él se detuvo un instante y la miró con una mezcla de dolor y deseo. «No me llame así», pidió con voz grave, casi un ruego. «Para usted no soy un título, soy solo Adriano». Dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvieron tan cerca que podía sentir el calor de su piel, el perfume sutil de lavanda que siempre la acompañaba. «Beatriz», dijo su nombre como una oración, «dígame que detenga esto, dígame que me aleje». Pero ella no dijo nada, solo lo miró con ojos llenos de anhelo y terror, y eso fue suficiente para romper la última barrera de contención que él mantenía. Tomó el rostro de ella entre las manos, con infinita ternura, y la besó. Fue un beso nacido de la tensión acumulada en aquellos encuentros furtivos. Un beso de deseo contenido y afecto inesperado, entrelazados como hilos de oro y hierro. Un beso que hablaba de conexiones imposibles y de la osadía de soñar lo prohibido, de una pasión que en ese instante encontraba voz en el silencio de la noche. Por un instante eterno que pareció durar toda una vida, ella correspondió sin reservas, perdiéndose en aquel momento que parecía suspender todas las leyes del mundo. Pero la realidad la golpeó con violencia de maremoto. Beatriz se apartó bruscamente, los ojos desorbitados de pavor, la respiración entrecortada. «Esto es locura». Las palabras salieron ahogadas entre sollozos. «Yo soy apenas una criada, una mujer deshonrada con un hijo bastardo, y usted es un duque». No terminó la frase.
Se volvió y corrió entre las sombras del jardín, dejando a Adriano solo bajo las estrellas, la mano aún extendida hacia donde ella había estado. «Beatriz, espere», gritó. Pero ella ya desaparecía entre las sombras de los arbustos, lágrimas quemando su rostro como ácido, el sabor de aquel beso todavía en sus labios como recordatorio cruel de lo que nunca podría tener. Adriano quedó inmóvil, el sabor de aquel beso aún en sus labios y el vacío en su pecho más profundo que cualquier abismo. Durante semanas lo evitó con desesperación de animal acorralado. Cambió turnos con otras criadas, inventó excusas para no ir a ciertos sectores del palacio, se escondió en corredores apartados y habitaciones olvidadas. Huyó de cada intento de él por hablarle, esquivaba su mirada cuando sus caminos se cruzaban inevitablemente. El beso la atormentaba día y noche, no por lo que había sido, sino por lo que jamás podría ser. Era el fantasma de un futuro imposible que la perseguía en sueños y vigilia. Los murmullos entre la servidumbre no tardaron en comenzar. Algunas criadas más jóvenes la miraban con desdén, susurrando sobre la que se cree especial cuando pasaba. Otras, las más ancianas que recordaban a su padre, le ofrecían miradas comprensivas pero preocupadas. Entonces, al pasar junto a un salón durante una tarde gris, vio la escena que destrozó definitivamente su corazón. A través de la puerta entreabierta, Elvira ajustaba la corbata de Adriano con familiaridad íntima, sus dedos pálidos deslizándose sobre el pecho de él con posesividad evidente. Hablaba algo a su oído, tan cerca que sus labios casi tocaban su piel, y él no la apartaba. Permanecía allí, grave pero permitiéndolo, su rostro una máscara indescifrable. Beatriz sintió que todo se desmoronaba. Él volvió a su mundo, a ella, al lugar donde siempre perteneció. El beso fue apenas un error. Observó desde la sombra del pasillo cada gesto de la condesa, una daga que se hundía más profundo en su pecho. Cuando Elvira pasó la mano por el brazo de Adriano con gesto posesivo y él no retrocedió, la verdad se volvió cristalina y dolorosa como hielo. Ella nunca había sido más que una distracción momentánea, una memoria de la infancia que él pronto olvidaría cuando las exigencias de su clase reclamaran su atención. Aquella misma noche, Beatriz tomó la decisión más dolorosa de su vida. No podía continuar allí, presenciando lo que nunca tendría, torturándose con imposibles, poniendo en riesgo la reputación de Adriano y el futuro de Juanito. Su hijo merecía crecer lejos de aquel lugar donde su madre era objeto de escándalo. Con manos temblorosas, pidió dispensa inmediata a la gobernanta principal. Reunió sus escasas pertenencias, algunas mudas de ropa, el libro viejo que su padre le había regalado, el pequeño osito de trapo de Juanito, y partió antes del amanecer, antes de que la valentía la abandonara o el dolor la paralizara completamente. Cuando Adriano supo, horas después, sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El mundo se inclinó de forma terrible. Corrió hasta el cuarto de las criadas, vacío. Las sábanas de su cama estaban prolijamente dobladas, como si nunca hubiera dormido allí. Ninguna carta, ninguna explicación, ningún rastro de que Beatriz Vargas hubiera existido alguna vez entre aquellas paredes. «Partió esta mañana, Excelencia», informó la gobernanta, los ojos bajos en señal de respeto, sin comprender la tormenta que sus palabras desataban. Ella y el niño. Pidió dispensa urgente, no dijo hacia dónde se dirigía. En los corredores de servicio, los murmullos se extendían como reguero de pólvora. Se fue porque sabía su lugar, comentaba una criada con satisfacción. El señor duque recuperó la sensatez, añadía otra. Pero las cocineras mayores guardaban silencio, recordando a la niña de trenzas que jugaba en los jardines años atrás. Adriano quedó paralizado, el silencio alrededor ensordecedor como campana rota. Ella simplemente había desaparecido.
borrada de su vida como si nunca hubiera existido, como si aquellos momentos robados hubieran sido solo sueños febriles. Consumido por la desesperación que amenazaba con destruirlo, Adriano inició una búsqueda incansable. La razón le decía que desistiera, que aceptara lo inevitable, que volviera a su mundo de privilegios y deberes. Pero el corazón se negaba a obedecer. Gritaba que no podía rendirse, no ahora que había encontrado lo único que daba sentido a su existencia. Finalmente, después de semanas de búsqueda desesperada, descubrió una pista sólida. Beatriz había sido vista en una pequeña villa cercana, a 2 días de viaje del ducado, trabajando en una hospedería modesta al borde del camino principal. Sin dudar un instante, sin avisar a nadie de sus intenciones, Adriano partió al amanecer montado en su caballo más veloz. Cuando finalmente la encontró, Beatriz estaba en el patio trasero de la hospedería tendiendo ropas. Al verlo, palideció hasta que pareció que podría desmayarse. El cesto de ropa cayó de sus manos. Adriano descendió del caballo con movimientos deliberados, cada paso medido, como si temiera que ella desapareciera nuevamente si se movía demasiado rápido. «Necesito saber por qué partió». Su voz temblaba de emoción contenida. «Excelencia, usted no debería estar aquí. La gente podría verlo. Su reputación...» Desesperada por alejarlo, por protegerlo de sí misma y del escándalo que su presencia causaría, Beatriz profirió la mentira más dolorosa de su vida. Forzó las palabras a salir. El padre de Juanito volvió. Él pidió que nos reuniéramos. Como familia. Voy a casarme con él. Ya está decidido. El silencio que siguió fue devastador. Adriano palideció hasta que sus labios perdieron color, los puños cerrados con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «¿Usted lo ama?», preguntó, aunque cada palabra era una agonía. Beatriz forzó las palabras a través de la garganta, sintiendo que cada palabra la destruía. «Él es el padre de mi hijo. Es donde pertenezco. Es lo correcto». Adriano retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho. El dolor en sus ojos era tan intenso que Beatriz tuvo que apartar la mirada para no quebrarse completamente. «Entonces, le deseo felicidad». La voz de Adriano salió estrangulada, rota. «Que sea muy feliz. Usted lo merece». Se volvió con movimientos mecánicos, subió al caballo con la gracia automática de años de práctica. Beatriz permaneció inmóvil, convertida en estatua de sal, viéndolo partir por el camino polvoriento. Cuando él desapareció tras la curva del camino, cuando estuvo segura de que ya no podía verla, cayó de rodillas sobre la tierra, sollozando con tal intensidad que todo su cuerpo se sacudía. La mentira la había liberado de él y la había destrozado por completo, dejándola vacía como cáscara hueca. Pero Adriano, mientras cabalgaba de regreso al ducado, no conseguía aceptarlo. Su corazón se negaba a creer. Algo en aquella historia lo incomodaba, como astilla bajo la piel. Conocía a Beatriz, recordaba su naturaleza honesta, la incapacidad que tenía de mentir incluso de niña. Y aquellas palabras, aquella confesión, había algo falso en ellas, algo forzado. Movido por la preocupación genuina, comenzó a investigar discretamente, contrató a hombres de confianza, envió mensajeros a la América, buscó registros de barcos y pasajeros. La verdad emergió clara. El padre de Juanito había partido hacia la América hacía aproximadamente 2 años, cuando el niño apenas caminaba. No había registro de su retorno. Era imposible que hubiera vuelto. Adriano comprendió todo en un destello de claridad dolorosa. Ella mintió para protegerme, para alejarme, para salvarme del escándalo. Sacrificó su propia felicidad para preservar mi reputación. El corazón se le contrajo de dolor y admiración mezclados. Qué valentía había requerido aquella mentira. Qué cariño abnegado había detrás de aquellas palabras crueles.
Volvió a la villa, determinación ardiendo en su pecho. Esta vez no aceptaría negativas, no permitiría que el miedo dictara sus vidas. Encontró a Beatriz en la hospedería, en la pequeña habitación que compartía con Juanito. El niño dormía en un catre estrecho. Ella estaba sentada junto a la ventana, mirando la noche sin verla realmente. «Sé todo», dijo Adriano desde el umbral. Ella se sobresaltó, se puso de pie precipitadamente. «Excelencia, no puede estar aquí». Él avanzó hacia ella con pasos firmes. «El padre de Juanito está en la América. Hace 2 años que partió, cuando su hijo era apenas un bebé que comenzaba a caminar. Usted mintió». Beatriz se desmoronó como edificio de cartas. Las lágrimas que había contenido brotaron sin control. Yo necesitaba protegerlo de mí, del escándalo. ¿Protegerme de qué? De mí, del escándalo que mi presencia causa. Yo vi a Adriano, lo vi con ella. ¿Con quién?, preguntó él, genuinamente confundido. «Con la condesa Elvira». Las palabras explotaron entre lágrimas. Días después del beso, vi cómo ella lo tocaba, cómo ajustaba su corbata, y usted no la apartó. Pensé que el beso fue apenas un momento de debilidad. Yo no podía ser la amante descartable de un duque. Adriano sostuvo las manos de ella con firmeza, obligándola a mirarlo. «Míreme, míreme a los ojos». Elvira forzó aquella proximidad. Yo intentaba desvencillarme sin causar escena pública, sin ofenderla abiertamente. Usted vio exactamente lo que ella quería que vieran, no la verdad. Era manipulación calculada. Pero la sociedad, el mundo entero, la sociedad no la besó a usted en aquel jardín. Yo la besé, y estoy aquí, de rodillas si es necesario, implorando que acepte mi corazón, implorando que me dé la oportunidad de amarla como merece ser amada. Beatriz miró en los ojos de Adriano y vio verdad pura, dolor genuino, un cariño profundo. Todo lo que se había negado a sí misma por miedo, por vergüenza, por las cadenas invisibles que la sociedad había colocado sobre sus hombros. «No será fácil», murmuró, la voz quebrada, pero con una chispa de esperanza. «El mundo nos juzgará. Dirán cosas terribles. Su posición...». Él entrelazó los dedos en los de ella, sellando un pacto más profundo que cualquier contrato. «Entonces enfrentaremos juntos cada tormenta. No me importa lo que digan. Solo me importa usted». Adriano retornó al ducado con Beatriz y Juanito en un carruaje que levantaba polvo dorado bajo el sol del atardecer. Ante la sociedad atónita, ante nobles que no podían creer lo que escuchaban, anunció su intención de casarse con ella. Las palabras causaron conmoción, escándalo, indignación profunda entre los aristócratas reunidos. Elvira intentó un último sabotaje, esparciendo rumores venenosos, pero la firmeza de Adriano era inquebrantable. Enfrentó cada ataque con dignidad. Públicamente rechazada, la condesa partió con orgullo herido y un futuro incierto. El matrimonio fue discreto, celebrado apenas con quienes verdaderamente importaban. La alta sociedad murmuró durante semanas, pero nadie osó desafiar abiertamente al duque de Lara. Beatriz, ahora duquesa de Lara, caminaba por los mismos pasillos donde antes fuera invisible. Los sirvientes la observaban con sentimientos divididos, algunos con admiración genuina, otros con resentimiento mal disimulado. Juanito corría por los jardines del ducado, reconocido oficialmente como parte de la familia ducal. Las cocineras mayores lo miraban con ternura, aunque otras criadas murmuraban sobre el bastardo que ahora se sienta a la mesa ducal. Meses después, en la quietud de una tarde dorada, Adriano y Beatriz caminaban por los jardines del ducado. El perfume de los ciruelos flotaba en la brisa, recordándoles aquellos días de infancia en la casa de campo. Beatriz sostenía la mano de Adriano, sus dedos entrelazados con la familiaridad de quien ha encontrado su hogar.
Después de tantas semanas de dolor y separación, aún le costaba creer que estuvieran juntos. A veces, aún temo despertar y descubrir que esto es un sueño, confesó ella. Adriano la atrajo hacia sí, sonriendo con aquella calidez que había conquistado su corazón desde el primer día. Entonces, soñaremos juntos, para siempre. Juanito corrió hacia ellos desde el otro extremo del jardín, sus pequeñas manos aferrándose a las de ambos, formando un círculo perfecto de tres. La familia que había desafiado las convenciones, que había elegido el amor por encima del miedo. En el ducado de Lara, donde antes reinaba la soledad, ahora florecía la certeza luminosa de que cuando dos almas están destinadas a encontrarse, nada puede mantenerlas separadas para siempre. El cariño había triunfado sobre el prejuicio, y en aquella victoria silenciosa residía la más hermosa de las revoluciones, la del corazón que se atreve a escoger su propio destino. Querido oyente, gracias por escuchar esta historia en nuestro canal. Escribe en los comentarios la palabra amor, así sabremos que llegaste hasta el final, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita en la opción todas, para que YouTube te avise de cada nueva historia. Bendiciones.